Y está conmigo Moisés Palmero, de la asociación El Árbol de las Piruletas. Además, vienes equipado, o sea, por si se me olvida el nombre de la asociación. ¿Cómo estás? Dice. Muy bien. Pues sí, siempre venimos con la camiseta para hacerle publicidad, como tiene que ser. Perfecto, me parece perfecto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Cuéntame lo que habéis planificado para ese día 27. Creo que es la primera actividad y que se va a hacer, si no me equivoco, en el Jardín Botánico de Guadalquivir. Exacto. Pues es un proyecto en el que tenemos mucha ilusión, porque es un proyecto que nace de una acción formativa, y cuando se está haciendo esa acción formativa de la FA, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, pues los alumnos tienen que hacer una actividad, como un proyecto final, ¿no? Y en aquellos momentos era cuando se estaba quemando Castala, ¿no? Entonces la ilusión de los alumnos era hacer una reforestación en Castala. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando empezamos a investigar, a trabajar sobre el tema, nos damos cuenta de que las reforestaciones, una vez que se quema el monte, no se puede empezar a reforestar, sino que hay que dejar un tiempo para que la memoria del suelo, las semillas, el banco de semillas que tiene, pues se vaya regenerando por sí solo. Todo eso es plan, dentro de la formación lo vamos descubriendo poquito a poco, se lo vamos enseñando a los alumnos y al final vamos cambiando la actividad. ¿Por qué? Porque la gente tenía ganas de hacer algo, de participar, de no tener que esperar hasta el año que viene para poder plantar, ¿no? Entonces se nos ocurrió, pues eso, que la gente podía hacer sus pequeños viveros con toda esa ilusión, con la familia, pues plantar las especies que dentro de un año o 2 años vayamos a trasplantar al monte, ¿no? De esa manera convertimos nuestros balcones, que en estos últimos años se han convertido, ¿no?, en el centro, en el foco de atención, pues también lo convertimos en pequeños viveros, que mientras está el árbol creciendo allí le da un poquito de belleza, de vida a nuestro balcón, y sabemos que es simplemente una acogida, porque después lo vamos a llevar al monte para que siga creciendo con fuerza. Y este fin de semana lo que vamos a hacer es la primera actividad para enseñarle a las familias a distinguir las semillas que hay en el campo, ¿no? Porque lo que queremos es que se planten desde semillas. Sabemos que es más complicado para las familias que no tienen mucha experiencia, ¿no?, que lo más fácil sería un plantón, ya prácticamente el árbol crecidito, pero a nosotros nos gustaría que trabajasen las semillas. Entonces ese sábado le vamos a enseñar cómo recolectar semillas, cómo conservarlas y sobre todo, dependiendo de la especie, pues cuál plantar y cuál no. Bueno, la verdad es que es una buena manera de hacerlo, ¿no? Porque si tienes en cuenta las semillas que hay en el lugar, lo que vas a plantar van a ser las especies del lugar, no vas a traer nuevas especies, las vas a introducir en un hábitat que a lo mejor no es el suyo, ¿no? Claro, cuando se plantean reforestaciones, muchas veces los problemas vienen por ahí, ¿no? Porque la gente tenemos muchas ganas de poner nuestro granito de arena. Un pino, y a lo mejor pues no el sitio del pino. Exacto, entonces primero hay que elegir el sitio, después hay que elegir las especies, después saber si lo vas a hacer de semilla o de plantón, es decir, que son muchas decisiones las que hay que tomar y una planificación muy larga, ¿no? Entonces este proyecto nos gusta por eso, porque lo que vamos a obligar a las familias es a investigar, ¿no? Nosotros le vamos a dar unas pautas, le vamos a ofrecer la posibilidad de que planten el arbolito en su balcón, pero después ellos van a tener que investigar. Nosotros los guiaremos, pero ellos tienen que hacer todo el trabajo de investigación. Y eso es lo que a nosotros nos gusta de este proyecto, porque lo que pretendemos, cuando se hacen las reforestaciones, por desgracia nos invitan un día, nos dan una azada, hacemos 4 hoyos, ponemos 4 árboles y después nos vamos, ¿no? Y eso no es una reforestación. Esto es educar y es enseñar a querer el arbolico desde que es una semilla, ¿no? Ahí donde se planta no solo la semilla del árbol, sino la semilla del respeto también, ¿no? Exacto, es como un símbolo, tú lo has dicho, ¿no? A medida que va creciendo el árbol, suponemos y creemos que va a ir creyendo ese respeto por el medio ambiente, ¿no? Y por eso este proyecto de educación ambiental le tenemos tanta ilusión puesta, porque creemos que va a funcionar, y además una de las cosas bonitas es que también queremos que la gente después, cuando tenga el arbolito, no lo plante en cualquier sitio, ¿no? Por lo que tú decías, porque a lo mejor no es el sitio idóneo, pero sabemos que hay muchas asociaciones y colectivos que ya están haciendo reforestaciones, bien en la Sierra de Gádor o en otras sierras de la provincia, ¿no? Entonces lo que queremos es que cuando la familia tenga ese árbol, también se dedique a buscar a esos colectivos que tienen por su zona trabajando en reforestaciones, ofrecerle el árbol y cuando ellos vayan a plantar, pues ir con ellos a plantarlo. Y ya cuadrar el círculo, ¿no? Exacto, más o menos. Esa es la idea. ¿Quién puede participar en esta actividad del día 27? Pues por desgracia, bueno, y por suerte ya la tenemos cubierta, porque con esto del COVID se han tenido que disminuir las plazas, hay 20 plazas,
y ya están cubiertas. Pero dependiendo de la aceptación que tenga y de la gente que se inscriba en el correo, pues haremos más actividades o haremos menos. Pero para esta ya, por desgracia, y como te digo, también por suerte, pues ya están las plazas cubiertas. Qué bien. Eso va a ser el día 27. Y como decía, es una manera de conmemorar el Día Internacional del Árbol y de los Bosques. En este día, y mirando a nuestro alrededor, mirando a nuestra provincia, ¿tenemos motivos para celebrar? Aquí tenemos muy pocos motivos, porque bueno, en este invierno se han quemado 1.600 hectáreas nada más de bosques, y unos bosques que por desgracia no están muy bien conservados, ¿no? También es cierto que no tenemos grandes masas forestales porque estamos en una provincia árida, ¿no? Y tenemos otro tipo de vegetación, y eso es algo que también hacemos hincapié en este proyecto, ¿no? Porque cuando hablamos de reforestación todo el mundo quiere poner un arbolito, ¿no? Él quiere sentarse a la sombra, esa imagen bucólica, ¿no? Pero aquí a lo mejor hay lugares donde el árbol no sabemos que no va a crecer, ¿no? Y si alguien vive cerca de Punta Antinas, por ejemplo, quiere reforestar allí, pues que piense quizás en un lentisco, en una sabina, ¿no? En las especies autóctonas, claro, y que sabemos que van a crecer, ¿no? Y bueno, la provincia de Almería, por desgracia, aparte de los incendios forestales, no tenemos esas grandes masas forestales tampoco, pero bueno, tenemos una serie de espacios naturales que sí están bien conservados, que podemos conservar mejor, que tenemos que trabajar muchísimo más en potenciar la conservación de nuestros espacios naturales, pero bueno, tenemos bastante por mejorar. Fíjate que me resulta curioso lo que decías al principio, ¿no? Que después del incendio hay que dejar el terreno que se asiente y que la propia naturaleza intente regenerarse por sí misma, ¿no? A través de esas semillas que quedan en la memoria del suelo. Qué bonito eso. Claro, cuando nosotros lo escuchamos a nosotros nos pareció pues, una metáfora maravillosa. Claro. Y lo decíamos antes, la naturaleza es muy sabia, nos va a sobrevivir y tiene mecanismos de supervivencia que nosotros no controlamos. Y entonces muchas veces nuestros montes ya de por sí están muy alterados, ¿no? Están antropizados, ya han dejado de ser naturales hace muchísimo tiempo. Si cuando aparece un incendio también lo que estamos haciendo es agravando ese problema y no dejamos que la memoria, que esas semillas que están acumuladas vayan regenerándose por sí solas, sino que llegamos allí, empezamos a pisotear, dejamos que no crezcan, además favorecemos la erosión del suelo quemado, pues al final lo que estamos es perjudicando. Lo que deberíamos hacer es aguantar ese año o 2 años para que el suelo se vaya recuperando y a partir de ahí decidir qué es lo que vamos a hacer. Quizás de ahí la conveniencia de vuestras actividades y de la vida de vuestra asociación, que lo que dedicáis es a educarnos medioambientalmente. Sí, nosotros somos unos convencidos de la educación ambiental, porque creemos que ya no solo la educación ambiental, sino cualquier educación es la base de la sociedad, ¿no? Y siempre hay mucha gente que cada vez está mucho más concienciada, pero por desgracia en esta vida, en este momento en el que vivimos, que es todo instantáneo, muy rápido, de la fotografía y ya está, pues las cosas no van quedando, son simplemente imágenes, momentos que vivimos, disfrutamos, que creemos que lo estamos haciendo bien, pero lo que necesitamos es un proceso de largo recorrido, porque eso es la educación ambiental, un proceso largo, donde al final lo que van haciendo es dándote conocimiento, pero después cambiándote de hábitos, de habilidades, y sobre todo la educación ambiental hace hincapié en que tenemos que pasar a la determinación, tenemos que tener la determinación de actuar, ¿no? Ya tenemos mucho conocimiento, sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Ahora hay que dar paso. Pero tenemos que hacerlo, ¿no? Y eso es lo que nos falta. La gente sabe que, por ejemplo, pues tiene que reciclar o tiene que consumir menos plásticos, pero al final lo seguimos haciendo. Y es quizás porque nos impulsan a ello o quizás porque no nos paramos a reflexionarlo profundamente. No somos capaces de pararnos a pensar en el daño que hacemos pues cuando dejamos un plástico en la playa, en el monte, no te digo ya en el agua, o cuando vamos con los fumadores, van en la carretera conduciendo y tienen el gesto de tirar la colilla, ¿no? Ese tipo de cosas, el daño que pueden hacer, ¿no? La verdad es que viene muy bien esta educación vuestra. Además, vosotros tierra adentro y tierra y mar adentro también, ¿no? Porque hablábamos antes fuera del micrófono, la labor también que hacéis, formativa, educativa y de concienciación con el mar, con vuestro barco, con vuestra salida, también es un elemento importante. Sí, bueno, nosotros como Árbol de las Piruetas también colaboramos con Promar, que son los que se dedican a la conservación de la fauna marina en el poniente, y bueno, como tú dices, a través del barco y de las diferentes actividades que hacemos con ellos, pues nos dedicamos también a sensibilizar sobre el mar, ¿no? Nosotros, nuestra idea es hacerle entender a la gente el equilibrio, los ecosistemas, que somos parte de un ecosistema y nos da igual en tierra que en mar,
mar que en cualquier otro sitio, porque todo está conectado, ¿no? Y lo que hace en un sitio al final repercute en el otro, ¿no? Y para conservar la naturaleza lo que tenemos que cambiar es de hábito, es de ese conocimiento que decíamos antes, ¿no? Y sobre todo asimilarlo, ¿no? Y bueno, el mar es muy bonito porque tenemos la suerte de tener el barco y tenemos también la suerte de ver los delfines que llaman muchísimo la atención, y eso es algo que a la gente le gusta mucho, ¿no? Entonces muchas veces se hace más sencillo. Fíjate lo de los delfines, que hasta hace poco parecía como que era algo extraordinario que apareciera un delfín en nuestra costa bañándose y tal, y es más común que lo que creemos, ¿no? Es que viven con nosotros. Sí, eso es uno de los trabajos que hacemos desde Promar, ¿no? De decirle a la gente que tenemos la biodiversidad, una biodiversidad en la provincia de Almería tremenda, y la tenemos muy cerquita, ¿no? Muchos colectivos, compañeros nuestros, lo hacen lo mismo en la tierra, enseñándoles los camaleones como hace Serval o otros animales que tenemos muy cerquita, ¿no? Y los cetáceos, pues tenemos 8 especies de cetáceos aquí en el mar de Alborán, y hay algunas que son difíciles de ver, pero hay otras que con un poquito de atención y teniendo la suerte de poder desplazarte en el agua, pues los vamos a ver, ¿no? Y como tú dices, hay poblaciones de delfines allí en la piscifactoría de Roquetas que la gente los ve desde la carretera prácticamente, y eso es una suerte. Recuerdo, hace poco pusimos las imágenes en Garrucha, unos pescadores con unas ballenas que de pronto se toparon. ¿Y esto, unas ballenas en Almería? Pues sí, hay alguna especie que circula por aquí. Luego, lamentablemente, pues también tenemos que comentar pues los varamientos de algunas especies, de algunos ejemplares que nos llaman mucho la atención y que bueno, que nos dicen también, nos dan una señal de que algo estamos haciendo mal cuando al final terminan viniendo a la costa para morir estos animales, ¿no? Sí, no, es muy triste, porque, bueno, ya lo había hablado aquí en el programa, el morbillivirus, este virus que le está afectando a ellos, y te das cuenta, pues, bueno, nosotros tenemos las capacidades de adaptarnos, de luchar contra él y de sobrevivir, pero en la naturaleza, pues, la vida es muy bonita, es muy bucólica, pero también es muy salvaje y muy dura. Si nosotros, como seres humanos, la agravamos y a determinadas especies se lo hacemos más difícil, pues la vida se les complica, y los cetáceos, entre los virus naturales que tienen, las basuras que tiramos, las redes fantasmas, pues los pobres no tienen espacio. Así es. Bueno, recordamos que el 27 de marzo es esta actividad que se va a llevar a cabo en el Jardín Botánico de Rodalquilar. Tú me decías que si hay demanda, pues lo mismo se puede repetir la actividad. ¿Dónde pueden pedir información? ¿Cómo se pueden inscribir en esa lista de reserva? Pues hemos abierto un correo que es balconesdeacogida@gmail.com, y ahí con mandarnos el número de personas que son y la edad, está abierto a todas las familias de todas las edades. Sí. Pues a medida que vayamos juntando grupos iremos haciendo actividades. Balcones de acogida, me gusta el nombre del proyecto además porque le da un matiz de cariño, ¿no? Que es también de lo que se trata, sin lugar a dudas. Oye, de cara a ese 27, para quien no pueda inscribirse, porque ya se han cubierto las plazas, evidentemente, de actividad, ¿cómo sugieres o cómo sugerís desde el Árbol de las Piruletas que podemos celebrar ese Día Internacional del Árbol y de los Bosques? Bueno, nosotros este proyecto, y al final de la nota de prensa lo poníamos, ¿no? Que es un proyecto que nace para ser copiado, ¿no? Entonces nos gustaría que cualquiera que nos esté escuchando, sin nuestra ayuda, porque probablemente no nos necesite, pues que en su balcón se preocupe de buscar esas semillas y esos plantones, ¿no? Y a veces no va a ser fácil, ¿no? Porque aquí en Almería no tenemos viveros forestales o no tenemos grandes viveros forestales y puede ser complicado. Pero bueno, si ellos tienen la capacidad, la suerte de poder hacerse con ellos, que lo vayan haciendo por su cuenta, que vayan plantando el árbol, que lo hagan en familia, y que, como tú decías antes, sea ese símbolo de ver cómo va creciendo poquito a poco el árbol, y después cuando lo planten en el bosque, pues ya tienen un sitio donde volver todos los años para ver cómo está. Y además me gusta eso que has dicho de hacerlo en familia, ¿no? Porque además se convierte en una actividad donde todos los integrantes de la familia pueden participar y además van a aprender y van a acostumbrarse a hacer este tipo de cosas juntos, ¿no? Eso es muy importante. Y es algo que hacéis vosotros habitualmente. O sea, no cerráis a individuos concretos, sino que acogéis a familia completa en las actividades. Sí, nosotros siempre decimos que la educación ambiental es algo que, por desgracia, se ha centrado mucho en los escolares, en los niños. Cuando tú piensas en un educador ambiental, lo piensas rodeado de niños, pero yo creo que donde hay que hacer más educación ambiental
primero en las administraciones, a nuestros políticos, a nuestros adultos, pero luego cuando se trabaja en familia los resultados son más efectivos, porque los niños tiran de los padres y los padres también tiran de los niños, ¿no? Muchas veces se le explican cosas a los niños que llegan con mucha ilusión a casa a contárselo a los padres, y los padres pues le quitan valor a lo que le han explicado, ven que es mucho trabajo y lo llevan por otro sitio, ¿no? Entonces, cuando se trabaja en familia, los resultados van a ser muchísimo más efectivos, y eso es lo que nosotros buscamos. Claro que sí. Bueno, estamos ahora en una época maravillosa para recorrer la provincia de Almería y sus parajes. Estamos en primavera, el verano ya a la vuelta de la esquina. Imagino que vuestros proyectos también están ahora mismo en la parrilla de salida, esperando que el coronavirus os deje llevarlo a cabo, ¿no? Sí, bueno, como todos estamos un poquito parados, la educación ambiental es cierto que ha tenido un auge, ¿no?, en las redes de forma telemática por todo ese contenido ambiental que se ha trabajado, lo que tú decías antes, ¿no?, que hemos visto cómo la naturaleza se ha ido recuperando cuando hemos estado encerrados, esa necesidad que tenemos de volver a la naturaleza, de salir de casa, esa es la parte bonita, ¿no? Pero después el trabajo en grupo, que es lo que hacen muchas veces los educadores ambientales, pues eso se ha restringido. Y como tú dices, tenemos varios proyectos, tenemos ganas de empezar a hacerlo funcionar, pero también estamos con esa incertidumbre de que no sabemos si vendrá la cuarta, la quinta o cuántas olas nos van a venir. Vamos a esperar que se queden las olas quietas y las olas se queden en el mar y no nos fastidien mucho, porque bueno, tenemos que seguir viviendo, sobre todo tenemos que seguir disfrutando de todas las propuestas que tenéis y tenemos que seguir viendo cómo hacéis cosas tan interesantes y cosas buenas. Moisés, gracias por habernos acompañado, que vaya todo bien el día 27, ya nos contarás, y aquí tenéis vuestra casa para educar ambientalmente a los espectadores. Cuando queráis venir por aquí y contarnos alguno de vuestros proyectos, esta es vuestra casa. Pues muchísimas gracias, y ten cuidado porque nos lo tomaremos así y estaremos tocando a la puerta todos los días. Yo lanzo el guante, aquí hueco hay. Moisés, muchas gracias.